Hoy, mensaje a la iglesia de Laodicea. Laodicea tiene un mensaje que es de suma importancia para nosotros y para este tiempo. Comenzamos en esta ocasión el estudio de la última de las 7 iglesias del Apocalipsis, Laodicea, la iglesia sin identidad. La ciudad de Laodicea se encontraba en el valle del río Lico, en Frigia, a 16 kilómetros al oeste de Colosas y a 10 kilómetros al sur de Hierápolis, cerca de las actuales ciudades de Denizli y Pamukkale, en Turquía. Fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Seleucida Antíoco II Teos, quien le dio nombre en honor a su esposa Laodice. De modo que Laodicea fue una de las ciudades más prominentes del mundo grecorromano, dada su ubicación estratégica, su riqueza económica y su relevancia cultural y religiosa. Fue un importante centro religioso donde se rendía culto al dios frigio Menkarou y a deidades griegas y romanas, especialmente a Zeus, Dionisio, Helios, Hera y Atenea. También en Frigia vivía una importante comunidad judía, la que al parecer se mezcló en muchos aspectos con la cultura griega. Laodicea era la ciudad más rica de Frigia en la época romana y era muy conocida por su sistema bancario avanzado, su escuela de medicina y su industria textil, especialmente famosa por su lana negra de alta calidad. Contaba con 2 teatros principales: el occidental, con una capacidad para unas 8,000 personas, y el teatro oriental, con capacidad para unas 15,000 personas, que se utilizaba tanto para representaciones teatrales como para actos oficiales y festividades religiosas. La ciudad tenía un estadio de forma elíptica de aproximadamente 350 metros de largo y 60 metros de ancho, uno de los más grandes de su tiempo. Podía albergar unos 25,000 espectadores y se usaba para competiciones deportivas, carreras de caballos, lucha de gladiadores y otros eventos públicos. Cerca de la plaza central de la ciudad se encontraba una fuente pública de gran tamaño nombrada Ninfeo, decorada con estatuas y columnas que, además de proveer agua potable, tenía un carácter decorativo y religioso. La arqueología reciente muestra complejos termales con habitaciones para baños fríos, templados y calientes, que también servían como lugares sociales y culturales. Una arteria principal nombrada Calle de Siria conectaba edificios públicos clave y ofrecía espacios para tiendas y negocios. Estaba flanqueada por columnas corintias que formaban pórticos cubiertos para los peatones. El pavimento de mármol y las inscripciones halladas en las columnas indican que su uso era para desfiles y ceremonias importantes. Epafras, un colaborador de Pablo y evangelista en la región, parece haber sido el responsable directo de llevar el cristianismo a Laodicea. La iglesia enfrentó desafíos derivados del entorno materialista de esta ciudad rica y cosmopolita. Jesucristo se presenta como aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Esta presentación vincula el mensaje con la antigua profecía de Isaías, donde Dios se presenta como el Dios del Amén, es decir, el único Dios verdadero, una designación personal que describe a alguien que es totalmente digno de confianza y fiel. Jesucristo se identifica como el principio de la nueva creación de Dios, la cual Isaías anunció para el tiempo en que el Mesías restauraría la nación de Israel y la Jerusalén celestial. Jesucristo critica a la iglesia de Laodicea por ser tibia,
un símbolo de su falta de fervor espiritual. Le decía: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Mira, la cercana Hierápolis era famosa por sus aguas termales, empleadas en tratamientos medicinales. Colosas brindaba al caminante sediento su frío y refrescante arroyo de montaña. En cambio, la Odisea no contaba con agua propia, sino que la obtenía a través de un impresionante sistema de acueductos subterráneos que las traía desde las termas de Hierápolis. Las tuberías de terracota de la torre de agua de la Odisea estaban llenas de gruesos depósitos de calcio y el agua era sucia, llena de sedimentos. Además, debido a los 10 kilómetros que recorría, esta agua no llegaba caliente, sino templada. Tampoco era agradable para beber y los visitantes no acostumbrados a ella la escupían inmediatamente. La iglesia en la Odisea era igualmente tibia. No proveía sanidad para los espiritualmente enfermos ni refrigerio para los espiritualmente sedientos. Su frialdad no la llevaba a rechazar abiertamente a Cristo, pero tampoco tenía el calor que desprende un ferviente celo espiritual. Sus miembros eran tibios, hipócritas que profesaban conocer a Cristo, pero no le pertenecían verdaderamente. Como el agua tibia, desagradable, inútil y repugnante de la Odisea, estos hipócritas autoengañados enfermaban a Jesucristo. Por tanto, les advierte: te escupiré de mi boca. Jesucristo revela otro autoengaño de la Odisea. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. La Odisea era conocida como una próspera comunidad y rico centro bancario que había florecido especialmente en tiempos de Juan. El orgullo cívico local llevó a la Odisea a competir por el poder con Antioquía, su principal rival en Frigia. Tan arrogante era la Odisea que rechazó la ayuda económica del Imperio Romano para reconstruir la ciudad, que había sido destruida por un catastrófico terremoto en el año 60 después de Cristo. En cambio, reconstruyó sus edificios empleando su propia riqueza. Los cristianos habían asimilado el mismo carácter orgulloso, complaciente y autosuficiente de la Odisea. Contradictoriamente, los asuntos en los que se enorgullecían materialmente, en realidad constituían carencias espirituales. Estaban espiritualmente ciegos y Jesucristo les dice: te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Se destacan 3 elementos en estas palabras de Jesús, de los cuales la Odisea se enorgullecía: la riqueza financiera, una extensa industria textil y un famoso colirio. Es que en la ciudad existía una escuela de medicina que la hizo muy famoso, especialmente por un colirio elaborado allí que se decía que curaba enfermedades de los ojos, pero que no curaba la ceguera espiritual de la iglesia. Entonces Jesucristo les llama al despertamiento espiritual y les dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. La indiferencia espiritual de la iglesia llegó a tal extremo que sacaron a Jesucristo del centro de sus vidas. Mira, yo estoy a la puerta y llamo.
Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, estaba tratando de entrar en esta congregación pretendidamente cristiana, pero que carecía de verdaderos discípulos. Esta conmovedora carta era un llamado a la iglesia a reconocer su bancarrota espiritual y a abrir la puerta que le habían cerrado. La invitación a compartir una comida como amigos es un acto de profunda comunión que presagiaba el esperado banquete mesiánico. ¿Cómo puede una iglesia sacar de su medio a Jesucristo? Bueno, ocurre por un proceso lento pero progresivo en el que se pierden valores, se equivocan los propósitos y se corrompen los métodos. En días del profeta Ezequiel, a causa de la idolatría, la corrupción y la perversión de los sacerdotes y el pueblo, la nube de la gloria del Señor que una vez llenó el templo se fue alejando poco a poco hasta abandonarlo. Es probable que los creyentes en la Odisea se involucraran en negocios financieros o actividades comerciales que alimentaron el amor al dinero. Pablo aseguraba que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero esto no significa una renuncia a la prosperidad económica, sino a la manera de conseguirla y administrarla. El consejo bíblico es este: no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Poco a poco, el foco de la congregación laodicense se volvió hacia los intereses terrenales, la disipación social y la indiferencia espiritual, lo cual desplazó a Jesucristo del centro de sus vidas. Pero Jesucristo les ofrece: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Sentarse con Él en su trono es una expresión figurada que significa compartir el privilegio y la autoridad de que goza Cristo en su reino. Una congregación puede volverse autocomplaciente y autosuficiente cuando basa su existencia sobre los recursos financieros, las habilidades humanas o los intereses materiales de sus miembros. Entonces pierde la visión espiritual y se vuelve tibia y desagradable para Dios, inservible para curar a los enfermos e incapaz de calmar la sed de los sedientos. Pablo se despedía de los corintios con esta bendición trinitaria: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así, Jesucristo será siempre el centro de nuestro universo, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios te bendiga.